Hola, hoy en nuestro GEMATIP quiero que hablemos del eje nodal en Venezuela y la importancia que tiene entenderlo para poder evolucionar conscientemente. En toda carta nacional, es decir, la de un país, los nodos representan el eje de la evolución kármica del alma colectivo. Un montón de gente nace en un país por algo. Y esa carta pues va a matizar a sus habitantes, es decir, a sus nativos y a los que viven, aunque no hayan nacido en Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que tiene la Carta de Venezuela? Pues bueno, el nodo sur lo tiene en Piscis, que muestra el pasado inconsciente, los hábitos emocionales y espirituales de donde el país proviene. Y en cambio, enfrente de él está el nodo norte en Virgo, que es el que marca la tarea de crecimiento. Es el aprendizaje práctico, moral, el que está encarnado a asumir. De ahí que le haya puesto a esta presentación el destino de Venezuela, que ¿dónde lo vemos? Pues ahí, en el eje Virgo-Piscis. Entonces, los nodos son como una línea invisible que recorre el mapa natal de Venezuela. Y esa es una línea que no pertenece al cielo visible porque los nodos no son puntos planetarios ni nada que se le parezca. Pero ellos muestran el alma profunda del país. El eje de los nodos lunares es el eje del destino. Es el hilo que une el pasado kármico con la vocación evolutiva de una nación. Y en este video quiero que exploremos pues ese nodo norte en Virgo y ese nodo sur en Piscis. Y daremos un viaje hacia lo que debe ser el alma colectiva, arrancando nuestro recorrido por o desde la confusión mística hacia la claridad del servicio consciente. Hablaremos en este video del tránsito kármico del país y por ende de cada uno de sus nativos y sus habitantes. ¿Y para qué vamos a hacer esto? Pues para despertar de una buena vez de ese sueño del Salvador y encarnar esa devoción en la acción, en la fe en el detalle, en ponerle alma a la materia. Así es que si sientes que estás en un momento de transición o quieres comprender el destino espiritual de Venezuela como tu país, este mensaje es para ti. Si no, pues mira, puedes seguir caminando, que Internet tiene muchas cosas. Pero fíjense, aquí traje la flora armónica de Venezuela. ¿Por qué? Porque quiero que hablemos un poco de esta flora armónica, porque ella habla de muchas cosas importantes. Y en toda carta siempre es importante conocer las debilidades o las fortalezas que se tienen para actuar en consecuencia. Así que mientras el Sol transitaba por Cáncer y la Luna se encontraba en Capricornio un día 5 de julio de 1811, día de la independencia, pues se dieron unos armónicos dentro de ese mapa de navegación que es una carta natal. Y sabemos que tenemos muchas técnicas para interpretarla, para leerla, para verla. Por supuesto necesitamos estudio y necesitamos saber de lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, los primeros armónicos son los más importantes. Y llama la atención, pues que en la carta natal de Venezuela, el armónico número 2, que es el que indica que hay carencias que necesitan ser complementadas, es el primer armónico. Miren la flor gigante que ellos hacen. Y aquí, pues, ¿de qué estamos hablando? De que hay exigencias hacia los bienes materiales y que esa necesidad viene, pues, de querer poseer y de
consolidar, por ejemplo, la nutrición. Pero cuando hablo de nutrición, ustedes saben que yo me estoy refiriendo a todo nivel de nutrición, alimentos, palabras, emociones, cosas que podemos tener. Es decir, que es como pensar en lo que uno tiene, sea, lo que tengamos, o lo que no tenemos y lo que queremos tener. Entonces, esto, a su vez, el armónico 2 conlleva a superar obligaciones, ya sean de cualquier tipo, económicas, legales, etcétera, y que la realidad externa de alguna manera nos contacta porque queremos que lo que vemos en el afuera lo tengamos también en el adentro y nos conlleva a una adaptación también hacia los otros. Este armónico 2 se relaciona a su vez con el armónico 4, que es el segundo que tiene en fuerza la Carta de Venezuela. Y aquí nos encontramos pues de nuevo con lo que es el mundo real, que conlleva esfuerzo individual para integrarse en el medio social con el cual tenemos la obligación de convivir, porque no vivimos aislados en una cuevita. El armónico 4 indica todos los esfuerzos y la capacidad de trabajo y la resistencia. El venezolano tiene una buena capacidad de trabajo. Mucha gente dice cosas horrendas. No, que los venezolanos son flojos y no sé cuánto. Mentira. La gente se levanta a las 4 de la mañana para ir a su trabajo porque tiene que tomar un metro, tiene que tomar una buseta, tiene que hacer un gran recorrido de donde vive a donde trabaja. O sea que eso es quien no conoce realmente al venezolano. Al venezolano me refiero plural, hombres y mujeres. Yo aprendí de esa manera y eso de meter los venezolanos y las venezolanas nunca me lo van a estar escuchando porque me cuesta muchísimo. Así que no estoy eliminando a nadie aquí, estamos todos, ¿ok? Ese plural quizás patriarcal que traigo, pero es mi educación. ¿Cómo hacemos más o menos a estas edades para cambiar eso? Pero bueno, trato. Entonces, este armónico 4 nos está hablando, pues que todos esos objetivos que queremos lograr a través del esfuerzo, del trabajo, de la acción es sobre la materia y es la fuerza que empleamos para hacerlo. Muchas veces aquí tenemos una banda pues que nos va a dar mayor inestabilidad y probablemente conflictividad porque no alcanzo lo que quiero. Entonces, este armónico mide el sufrimiento por las cuestiones materiales, mundanas, además de señalar los esfuerzos que se hacen y la intensidad de lucha por la vida, las cargas adicionales y las ataduras que se hacen a las personas, a los lugares o a los trabajos. Y creo que ha habido un exceso de trabajo en los últimos años en Venezuela, esa lucha por la vida en muchos ámbitos. Creo que no es nada nuevo lo que estoy diciendo, porque todos lo conocen, aunque no sepan de la carta armónica de Venezuela. Luego tenemos el armónico 11, que este sí hace que puedan venir ciertos excesos, porque normalmente cuando este armónico está muy elevado, se hace lo que se quiere. Y por supuesto que todos somos amigos, pero este armónico nos muestra que hay como una doble ambición, una doble voluntad, les gusta romper las ataduras a las leyes, a las normas, a los preceptos, a todo mandato, sea artificial o articulado por las normas sociales, culturales o religiosas o lo que sea que signifique transgredir, infringir cualquier ley establecida y dejarse ir, pues por supuesto, más allá de lo moralmente o socialmente aceptado. Y también de esto hay un montón de ejemplos que no los voy a dar, pero que todos conocemos, y que este aspecto, pues, negativo induce al especulador a procurarse el máximo provecho u obtener mayores ganancias utilizando ardides que lo llevan al límite de lo legal. Son también las tendencias monopolizadoras que llevan a
usurpar o atribuirse el exclusivo aprovechamiento de algo. Aquí también entra todo lo que es la corrupción. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, es una vibración que hay en el armónico que algunas personas, porque no todo el mundo va a ser igual, se conectan con eso porque resuenan internamente con aquello. Este armónico tiene mucho que ver con Urano, que son los que nos dan las transformaciones repentinas, súbitas, nos crean imprevistos y nos hacen, pues, que veamos las cosas como novedosas, nos alteran, pero también aquí está la genialidad, que hay mucho venezolano genial, aunque no sean los que más se conectan con la mayoría de las personas en cualquier país o en cualquier ámbito. Y es algo que se debería de resaltar quizás un poquito más. Luego me traje la carta natal de Venezuela, pero no le puse los aspectos a los nodos. Ojo con esto. Están solamente los del nodo sur y faltan algunos, pero lo hice a propósito. Entonces no piensen que la carta está mala. Esta es la carta del 5 de julio, cuando el sol transitaba, como les dije antes, por Cáncer, había un ascendente en Libra y la luna estaba en los dominios de Capricornio. Y en estos momentos, pues nació una nueva conciencia en el país. Estaba iniciándose el país. Y es como decir que el alma se abría paso entre las mareas del tiempo. Los hombres hablaban de libertad, pero el cosmos hablaba de algo más profundo, de una liberación interior, de una nación que tendría que buscar su redención, no solo en las leyes, sino en todo símbolo que habitaran su inconsciente. Y en este instante celeste, el eje del destino quedó trazado, pues, entre dos signos que son opuestos y complementarios dentro del eje Piscis-Virgo o Virgo-Piscis, como lo prefieran. Entonces, tenemos un nodo sur en Piscis representando la memoria de los sueños, del sacrificio, a veces de la fe que no lleva dirección. Recordemos que Piscis es como confuso. Y el nodo norte en Virgo, cuya misión pues es traer el orden, traer el servicio, la curación, la conciencia de trabajo. Y en este Gema Tips los voy a invitar a que reflexionemos un poco sobre la bitácora personal del país llamado Venezuela, como el alma nacional, y cómo podemos transformar ese caos emocional en propósito y el misticismo en servicio, ya que este eje Virgo-Piscis nos recuerda que no hay redención sin disciplina y que hay una paradoja entre lo que es la fe y la razón, el caos y la estructura, la compasión y el análisis. El destino del país llamado Venezuela será sanar cuando transforme el sacrificio irracional en devoción inteligente. Cuando aprenda a poner límites a la emocionalidad colectiva y a canalizar su empatía en proyectos prácticos para poder en ese momento alcanzar su madurez. El nodo norte nos exige honestidad, humildad y sentido de tarea. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Es esto lo que estoy haciendo beneficioso para todos? Y más bien tenemos que alejarnos de esos mitos salvacionistas del nodo sur pisciano. Este primer océano místico de la fe y el segundo, que sería la tierra del orden y de la purificación, entre ambos se va a tejer el hilo del alma venezolana. En esta carta que les traigo
sí están los aspectos de los nodos. ¿Y qué ha pasado con el alma del venezolano? Pues que ha estado oscilando generación tras generación entre la devoción por un lado y la lucidez por el otro, entre el sacrificio de lo que tengo que hacer y la sanación. El nodo sur en Piscis nos habla de los orígenes, del karma emocional, de los patrones antiguos que aún laten en la memoria colectiva. Allí reposa ese mito del Mesías, esa historia del pueblo que siempre espera un salvador, un cacique, un caudillo, un líder que encarne la esperanza y el dolor de muchos. Y en esa memoria ancestral, ese sufrimiento se convierte en identidad, que esto es un peligro, ya que la fe es un refugio frente al caos. La nación ha nacido bajo el signo de la emoción desbordada, de la compasión que todo lo abarca, de la entrega total al sueño. Piscis en la casa 6 revela una tendencia a servir desde la abnegación, a sacrificarse por una causa que se siente divina. Pero también esto trae una dificultad para establecer límites entre el servicio y la esclavitud, entre la fe y la evasión o la dependencia. Y de esa niebla que nos trae Piscis al orden que pide y exige Virgo, el alma colectiva camina del sacrificio a la responsabilidad. ¿Qué papel quieres tomar? Este nodo norte en Virgo, que es hacia donde tenemos que ir porque marca el norte del alma colectiva, nos enseña que servir también es sanar y que ordenar también es amar. Esto es como un llamado al despertar espiritual a través de la tierra, del cuerpo y de la humildad del trabajo cotidiano, que como lo traducimos en servir. Esa herencia pisciana se ha manifestado una y otra vez en la historia de la República. La adoración al héroe, la necesidad de creer en una voz redentora, en la idealización del líder que promete devolver la dignidad perdida. Cada siglo ha parido su propio redentor. Tuvimos un redentor, Bolívar, que ofreció una redención prometida, las ansias de libertad del sacrificio de ser dominados por otros. Pero la sombra de Piscis es la confusión, la distorsión, el no ver la claridad, el difuminar los límites. Y esa línea entre el amor y la dependencia se difuminó porque la devoción se convirtió en espera eterna y la esperanza, cuando no se encarna en acciones, se transforma en desilusión. Entonces vamos de desilusión en desilusión. Y dentro de ese océano de emociones, el alma venezolana ha mirado el cielo buscando respuesta. Y el cielo le ha mostrado que el nodo está en Virgo, hay que verlo, porque ese es el camino evolutivo, el llamado del espíritu a organizar el caos, a purificar la emoción a través del método, a aprender que la compasión necesita estructura y que la fe sin discernimiento se convierte en pura ilusión, puro bluff, puras nubes. El nodo norte de Venezuela se encuentra situado en la casa 12 e indica que el país no está destinado a encontrar su destino en la superficie, sino en la profundidad o en las profundidades del inconsciente, porque está en la casa 12. Y es a través de los hospitales del alma, en los silencios, en los exilios, en los encierros, donde esta tierra debe aprender a sanar. Este Virgo en la casa 12 pide humildad espiritual, servicio silencioso, una labor invisible. No es el brillo del héroe, sino la constancia del sanador lo que necesita Venezuela. No es el milagro, es la medicina.
Y entre estos dos polos, Piscis y Virgo y Piscis, se extiende el drama de una nación. La tensión entre el sueño y la realidad, entre el misticismo y la ética, entre el sacrificio y la responsabilidad. Venezuela ha conocido las aguas del idealismo, y no me digan que no saben de quiénes hablo, y también la aridez de la desorganización. Para muestra los hospitales. Ha sentido el fervor de un Mesías y la desilusión del abandono. ¿Y qué le pasa a esta alma colectiva? Pues como toda alma va el alba y evoluciona. Y no lo va a hacer todo el mundo a la vez, cada quien tiene su tiempo. Esta evolución está escrita en los nodos y le pide, a pesar del fervor que se tiene, pues pasar a la claridad, que de ese martirio se pase al servicio, que de la víctima pasemos al creador consciente. El nodo sur en Piscis ha nutrido al país de una sensibilidad única. Hay una espiritualidad natural, una calidez humana, una capacidad de empatía que traspasa las fronteras. Donde llega el venezolano, eso es empático con todo el mundo. Que lo traten mal de allá para acá, eso es otra cosa. ¿Y dónde más podemos verlo? En la música, en la risa. El venezolano se ríe de absolutamente todo. Lo malo, lo bueno y lo que venga, no importa. Y también en su manera de sentirlo todo hasta los huesos. Que mucha gente ha quedado en los huesos gracias a eso. Y también es la fuente de su vulnerabilidad emocional, de la tendencia a confundir compasión con resignación. Y este peso del pasado es el alma nacional que se inmola por amor, que se entrega a causas nobles, pero que muchas veces olvida que el sacrificio constante no solamente agota, sino que el mártir también necesita curarse. ¿Y dónde nos curamos? En Virgo, ya que Virgo siempre viene a equilibrar ese exceso, es el regente de la casa 6, aunque no lo tenga Venezuela en la casa 6, pero en el zodíaco natural, Virgo nos enseña que servir es organizar, que amar es también poner límites, que sanar exige un método, un orden, una pulcritud. Y ahí es donde Virgo es el alquimista del zodíaco, ya que él toma la materia bruta del caos y toma ese dolor. ¿Para qué? Para convertirlo en sabiduría, para transformarlo en medicina. La medicina no es solamente la que venden en las farmacias o la que hacemos en casa homeopáticamente o que nos tomamos un caldito. También necesitamos medicina en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque si recordamos el glifo de Virgo, a él lo grafican con una espiguita de trigo. Y esa espiguita de trigo representa la cosecha después del esfuerzo. La tierra de Virgo es una tierra que hay que trabajar arduamente porque es como que tiene piedras y rocas y hay que ararla para que puedan hacer algo productivo. Eso mismo hay que hacer en el alma, ya que el esfuerzo o después del esfuerzo viene la pureza, pero hay que alcanzarla trabajando. Y Virgo nos pide que tengamos exactitud, pero también una compasión concreta, el amor que se traduce en acción y que el espíritu que se encarna esté en el trabajo cotidiano, no en las nubes piscianas. Vamos a aterrizar. Vamos a ver esto más de cerca. Aquí les traje, aunque me comí en el gráfico, este es el símbolo de Piscis, que me lo comí, pero aquí tenemos el nodo sur. Este nodo sur, que son los audífonos volteaditos hacia arriba, que se encuentra en Piscis, él
¿qué muestra? ¿Qué muestra un nodo sur en Piscis? Pues el karma del ensueño, de la disolución. Recordemos que Piscis es el océano del inconsciente colectivo y es el símbolo de la fe, también del sacrificio, el misticismo, la evasión y las dependencias. ¿A qué somos dependientes? ¿A sufrir? ¿Al televisor? ¿A las personas? Entonces, ¿qué pasa aquí? Un país con esta herencia suele nacer bajo el mito del Salvador. Busca siempre redentores, que puede ser un caudillo, puede ser un cacique, una figura mesiánica, siempre buscando afuera, porque su destino previo, el anterior, está marcado por la emocionalidad sin límites, por una espiritualidad difusa, cambiante, mutable, y además que tiene una tendencia al sacrificio o a ser víctima. A Piscis le encantan las víctimas. Y para ver una víctima tiene que haber un victimario y serán los mesías esos que se han buscado victimarios. Habría que pensar en ello, ¿no? ¿Cómo se refleja Piscis? Pues en ideales colectivos confusos, en dependencias emocionales, o nos ponemos tan románticos que caemos en el romanticismo político, que espera que esa persona haga el milagro o que llegue desde afuera. Hay mucha gente que están esperando, no sé, unos marines, una invasión, no sé, un montón de cosas por ahí en este momento que estoy grabando este video. ¿Qué hacemos desde la visión junguiana? El nodo sur encarna la sombra pisciana, es decir, la ilusión, la fuga, la pereza espiritual, el martirio y la confusión entre compasión y caos y lo que hay que hacer. Además, este nodo sur está en conjunción con Plutón, el señorito del Hades, además de estar en conjunción con el vértex. Y sabemos que Plutón, que a mí me encanta, por cierto, pero que él no es fácil. Y muchas veces en su profundidad podemos perecer ahogados en esas aguas neptunianas, exigiendo un líder que todo lo pueda y además que nos rapte en su poder absoluto. ¿Quiere mayor peligro que ese? Hay que pensar en ello. Luego me voy a Virgo, donde está el nodo norte, donde está el norte, que es lo que marca todo nodo norte, hacia dónde tengo que ir. Está en la casa 12. Y aquí pues reforzamos ese océano de emociones del alma venezolana que siempre ha mirado al cielo buscando respuestas. Y ahí está el nodo norte, véanlo. Ese es el camino evolutivo, el llamado del espíritu a organizar el caos, a purificar la emoción a través del método, a aprender que la compasión necesita estructura y que la fe sin discernimiento se convierte en pura ilusión, puras nubes, cortinas de humo. Aquí, en la casa 12, este nodo norte indica que ahí es donde hay que uy, se me enreda la lengua. Hay que encontrar el destino, pero no va a ser en la superficie, sino en las profundidades del inconsciente y dentro del inconsciente colectivo. Aquí volvemos a esos hospitales del alma, a esos encierros donde tenemos que sanar. El encierro no tiene que decir que todos tenemos que estar en la cárcel. La casa 12 también es especial para meditar, para conectarnos con nuestra espiritualidad. No estoy hablando de religiones, espiritualidad, lo más espiritual dentro de nosotros, pero a través del discernimiento. Entonces, podemos tener humildad espiritual y un servicio silencioso, porque Virgo es el signo del servicio, esa labor invisible que muchas personas hacen. No necesitamos ese brillo del caudillo, del líder.
Recordemos que no es el milagro, sino la medicina lo que necesitamos. El nodo norte en Virgo pide a gritos la purificación del alma nacional. Es el llamado evolutivo hacia lo que representa Virgo, la reflexión, la disciplina, el orden, el método, el servicio, el discernimiento, una palabra muy importante. Virgo pide transformar el caos pisciano en claridad, en convertir la fe en trabajo productivo, que tenga resultados, que tenga una cosecha, que la emoción la transformemos en servicio concreto. Hay que pasar de la mística al realismo ético, de esa emoción intensa y omniabarcante al análisis crítico, pasar de esas víctimas a ser sanadores conscientes de sí mismos y conscientes del país, de la tierra que se pisa, de la tierra que nos sostiene. En Virgo encontramos el laboratorio del alma. Y aquí hay que buscar las medicinas. ¿Para qué? Para la comunidad, para todos. Porque esto está en la casa 12. Entonces hablamos de la fusión con los otros. Entonces tenemos que aprender a sanar ese cuerpo colectivo en donde en la economía, en las instituciones, en la salud social y ni hablemos de la educación y el trabajo, que es todo lo que Virgo organiza. Entonces, esto kármicamente lo podemos ver como un tránsito de que el dejarse llevar al tomar responsabilidad de Piscis a Virgo. Y aquí lo interesante de esto es que ese nodo norte está también conjunto al infortunio, lo que yo traduzco como caer en paraísos artificiales de evasión para encontrar la perfección, o que haya una dificultad en dedicarse a reflexionar para alcanzar esa búsqueda de orden, detallando qué es útil, qué es inútil y prestando un servicio a la sociedad, no a sí mismo, no al bolsillo de uno, sino al bolsillo de todos. ¿Y qué clase de servicio le prestamos nosotros como individuos a la sociedad en la cual vivimos? Esa sería una pregunta muy interesante a tener en cuenta. Luego, yo normalmente no trabajo con los asteroides, pero no quiere decir que no los conozca y no los haya estudiado. Y también a mí me gustan los orbes cortos. Aquí tenemos un 5 grados hasta Palas Atenea. Si recordamos en la mitología, es la estratega nacida de la cabeza de Zeus y está conjunta o cerca del nodo. Sí, tengo atravesado al infortunio, ya lo sé, pero es un trabajo de esfuerzo que hay que hacer con ese bendito infortunio. Entonces, ¿qué nos confiere Palas Atenea? Siendo la estratega nacida de la cabeza de Zeus, pues tiene que tener habilidad para resolver problemas, aunque estos sean complejos. Venezuela está compleja en estos momentos y hay que meterle cabeza a lo que realmente se quiere hacer como sociedad. Y además está también Ceres o Demeter, como la conozcan, que es la de la cosecha, la diosa griega de la cosecha de los cereales, de ahí viene Ceres su nombre, y era una diosa pues muy servicial, súper útil a la sociedad. Recordemos que cuando secuestraron a Core, su hija, pues nada, aquí no hubo un grano más que creciera bajo la tierra, porque ella se negó, se fue, hasta que no tenga mi hija, nada, y de ahí nació las estaciones y el invierno, ¿no? Esa parte de la mitología me encanta.
Pero bueno, esto no es mitología. Vámonos. Entonces, tenemos quienes trabajen pues con los asteroides o les gusten los asteroides, vean que hay, si bien el infortunio está ahí atravesadito, mal empatado, pues hay dos energías más que invitan no solo a seleccionar oportunamente, sino también a utilizar la estrategia para encontrar ese nodo norte, para llegar a ese nodo norte. Y bien, aquí reflexionemos, si Piscis soñó con la utopía, Virgo la construye con las manos y con las manos limpias por si acaso. Si Piscis nos ofrece el perdón, Virgo propone la reparación. Si Piscis canta el amor universal, Virgo lo aplica en lo pequeño, en la tarea, en el cuidado de los otros. Y el país, Venezuela, está llamado a ese tránsito, a dejar de vivir en la fe del milagro para entrar en la fe del trabajo consciente, pasar de esperar a actuar. El alma colectiva se encuentra en una etapa intermedia. No ha renunciado del todo a su caudillo, a su líder, a su cacique pisciano, llámese como se llame, pero tampoco ha despertado completamente al servidor que sea el que ponga ese servicio al estilo Virgo para todos. Y entre esas dos líneas tenemos como mediador a Cáncer y a Libra. Cáncer por el Sol y a Libra con su Venus conjunto a Mercurio en Géminis, que le recuerda a la nación no solamente su vocación maternal, su impulso protector, su deseo de cuidar y nutrir, sino también que tiene que aprender, que tiene que estudiar y que tiene que formarse intelectualmente, dejar de actuar por ese impulso emocional, sí, yo lo quiero. No, vamos a discernir. También hay que abandonar un poco esa tendencia a sobreproteger o aferrarse a lo conocido o a sentir que sin un padre o una madre que guíe, el hogar se derrumba. Libra desde el ascendente le está pidiendo a todo el mundo que busque el equilibrio, la armonía, el diálogo, la paz. Sin embargo, también tenemos la sombra de Libra, que es la indecisión y la complacencia o el temor a tomar partido por miedo a romper esa paz o esta armonía. O no vamos a quedarnos tranquilos. El venezolano busca la paz. El venezolano no le gusta la confrontación. Pero recordemos que tiene a Marte en Escorpio, ¿ok? Que cuando hay que luchar, pues puede hacerlo. Y hay luchas que son internas, luchas para transitar un proceso de madurez emocional y aprender que la verdadera armonía no surge de evitar el conflicto, sino de resolverlo con justicia, y que ese amor maternal debe transformarse en amor adulto, donde cada miembro de la familia, es decir, de la patria, asuma su barranco, es decir, su parte en la responsabilidad. Ese es el aprendizaje que la nación necesita antes de poder encarar y encarnar su nodo norte. Es la comprensión de que pueda seguir delegando su destino a un redentor externo, sino que cada ciudadano es una célula del mismo organismo espiritual llamado Venezuela. Y que los caciques tan arraigados en la historia del país es la expresión más clara que tenemos del nodo sur pisciano, la necesidad de creer, de idealizar, de fundir esa identidad personal en la del líder.
Recordemos que toda proyección, que es lo que hacemos, termina por agotar la energía propia. Ningún salvador, llámese como se llame, puede sostener eternamente la fe de millones. Porque tarde o temprano el mito se derrumba y si no, vean la historia. ¿Y qué pasa? Que entonces la nación queda frente a su propio reflejo, es decir, desnuda de ídolos, iba a decir de hígados, de ídolos, obligada a qué? Pues a verse tal como es. Y entonces, ups, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues bueno, este es el momento en donde hay que despertar. Hay un umbral que hay que cruzar. Y ahí comienza el trabajo de Virgo. Limpiar, ordenar, sanar, comprender, discernir, porque ya en ese momento el pueblo deja de estar esperando milagros y comienza a crear realidades. ¿Qué es lo que pide Virgo? ¿Qué propone Virgo? Un salto de la conciencia donde la espiritualidad se encarne en ética y que la devoción se transforme en responsabilidad. No es renunciar a la fe. Cada quien puede seguir teniendo su fe, pero hay que purificar en qué pongo mi fe. La fe, acuérdense que es ciega, es creer. La palabra favorita de Piscis. Y que se lo dice una Piscis como yo. Yo creo, pero no estoy creando por creaciones, sino que yo me lo creo todo, tanto que me vuelvo un creyón. Entonces vamos a convertir esa inspiración en método, ese sentimiento en compromiso, ese ideal, vamos a darle estructuras. Virgo, en la casa 12 nos invita a una redención silenciosa, algo que no va a necesitar de aplausos, porque ocurre donde, dentro del alma colectiva y donde cada ser humano hace su parte, aunque nadie lo vea, porque aquí no se está buscando protagonismo. Este eje Virgo Piscis es uno de los más místicos, pero también es el más práctico del zodíaco. ¿Quieren algo más práctico que Virgo? No. Entonces hay que establecer un puente entre lo celestial y lo terrenal, entre ese servicio espiritual y ese servicio humano. Venezuela encarna esa paradoja. Es un país de profunda religiosidad, pero también de desorden estructural. Es una tierra de artistas y visionarios, pero también de gente con mucha confusión hacia lo práctico. Entonces, el destino no es negar ninguno de esos dos polos, sino integrarlos, hacer ese puente y aprender a vivir la espiritualidad en la materia, a organizar el alma, hacer del amor una disciplina. Y sí, el camino no es fácil, todos lo sabemos, porque hay que dejar atrás ese mito tan arraigado de ese Mesías redentor, un mito que ha dado identidad al país. Pero lo peor es que le ha dado dependencia. Y las dependencias no son buenas, sean emocionales o vayan más allá. Entonces hay que aceptar que la libertad no es un don que alguien nos otorga, sino una conquista que se practica día a día, con humildad y constancia. Implica comprender que el verdadero servicio no busca reconocimiento y que el poder no es dominio, sino responsabilidad de servicio, de trabajo y de perfección, algo que no se ha entendido en Venezuela. Y en el fondo, este viaje nodal de la República llamada Venezuela es un viaje de maduración espiritual, perdón, vuelvo a que ahora tiene otro nombre, pero es pasar de esa adolescencia emocional que idealiza y culpa a todo, porque el Mesías, el líder, no hizo lo que tenía que hacer, lo que prometió, lo que dijo, porque
Todo político en campaña promete y promete. Y ya saben el resto del cuento. Entonces, hay que ir hacia una adultez consciente, que analice y que asuma lo que tiene que asumir como persona, como ser humano que vive en un lugar y tiene que realizar su trabajo. Este nodo sur en Piscis nos echa el cuento, así como de que hubo una infancia cósmica donde el país soñaba con ser amado, protegido y salvado. Pero el nodo norte en Virgo anuncia su madurez, donde la nación aprende a amarse, a protegerse y a salvarse a sí misma. Ese paso de la dependencia a la autonomía espiritual, de la ilusión a la sabiduría, del sentimiento al discernimiento, que sea fácil, no, no lo es, pero no quiere decir que sea imposible. Solo a que hay que trabajar, hay que ponerle las dos manos para trabajar en aquello. Y si tuviéramos que colocar esto como en una imagen, a mí me gusta verlo como el mar pisciano y el acantilado de Virgo en este momento. Piscis representa ese océano sin orillas, vasto, inmenso, místico, donde la nación flota, queda por la emoción, porque no es otra cosa. Y en cambio, esa montaña de Virgo es nuestra montaña interior, una pared serena donde el agua se ordena, se puede volver espejo y permitir ver el rostro verdadero de cada uno y del trabajo de cada quien. Claro que como esto es un eje, hay un medio y en ese medio pues el país navega, ¿no? A veces perdido entre la bruma, las cortinas de humo, a veces tocado por la claridad del alba. Y cada crisis, cada desencanto, cada reconstrucción, no son más que pruebas que nos empujan como si fueran las olas que nos van llevando hacia el autoconocimiento. El alma de esta tierra de gracia está llamada a convertirse en un laboratorio de evolución colectiva. Su casa 12, la casa 12 de la Carta de Venezuela, es profunda. Y lo que significa que el destino no es la conquista externa, sino la curación interna, la conquista interna. Venezuela no está llamada a dominar al mundo, sino a sanarlo a través de su ejemplo. Su poder no radica en la fuerza, sino en la sensibilidad. Su grandeza no está en el grito, sino en el silencio que comprenden, en el silencio que comprende a los otros. Así que esta trilogía entre el Sol en Cáncer con un ascendente en Libra y el nodo norte en Virgo forma como una secuencia que podríamos llamarlo de la emoción a la conciencia. Cáncer nutre, Libra equilibra y Virgo depura. Y es ese viaje del alma a través de 3 estaciones. El alma va por el amor, por la justicia y por la purificación. Y en el momento en que la nación logre unir esas 3 virtudes, se convertirá en lo que su carta promete. Un territorio donde la sensibilidad se convierte en sabiduría y que la belleza exterior refleja que hay un orden interior. Pero para eso cada individuo debe asumir su parte, su papel, porque la evolución nodal no ocurre por obra y gracia del Espíritu Santo. Se manifiesta a través de la conducta de las personas, de cada decisión tomada día a día. Lo cotidiano es lo que nos lleva.
y en la ética del servicio que se ha perdido. Si volvemos al nodo sur, que simboliza nuestra historia colectiva, tenemos que ir hacia el nodo norte, y eso nada más se va a lograr cuando cada ciudadano despierte a su propia responsabilidad. El país no puede avanzar sin la conciencia individual de sus miembros. Y este tránsito entre Piscis y Virgo nos exige que cada quien se mire a sí mismo con compasión, pero con honestidad, con la mayor honestidad, con la mano en el corazón. Que cada venezolano deje de preguntarse quién vendrá a salvarlo y empiece a preguntarse qué parte de mí debo sanar para que el país también sane. ¿Qué debo hacer para que mi país sea el mejor país? Para que salga del caos. Porque el destino de una nación no se cumple solo con símbolos celestes, sino con actos humanos. Recordemos que las cartas son tendencias y nosotros tenemos que asumirlas o evitarlas o tomar la fortaleza o debilidad que queremos. El cielo nos marca el potencial, pero la tierra, que es la que pisamos, es el resultado. Sabemos que los nodos son puertas, pero no son garantías. Virgo como arquetipo ofrece un camino. ¿Cuál es el camino de Virgo? El orden, el método, el discernimiento, la humildad en el servicio, sacar lo útil de lo inútil. Pero es tarea del pueblo abrir esa puerta y traspasarla. Y solo entonces el país dejará de oscilar entre el éxtasis y la desesperación y encontrará la paz, la bendita paz, en la claridad de objetivos a lograr, de trabajo a realizar. Y bueno, y al final de ese viaje comprenderemos que Venezuela no está ni maldita ni bendecida, sino que está en un proceso de gestación de mejores seres humanos. La Carta Natal de Venezuela no es una condena, es un manual de evolución. Lo tenemos ahí inscrito, pero hay que trabajarlo. El nodo sur lo podemos dejar durmiendo con su sueño de la fe y en cambio encaminarnos al nodo norte y despertar de una buena vez la sabiduría del servicio. ¿Servicio a quién? Al propio país. ¿Para quién? Para nosotros y para nuestros hijos. Ya que entre ambos se va pulsando la vida del venezolano, de allá para acá. Hay una corriente incesante de aprendizaje que hace de los pueblos espejos de sí mismos. Hay quienes están más orientados a un nodo y quienes están más orientados al otro. Vamos a poner el norte de todos que sea para un solo lado, para que se incline esa balanza hacia donde hay que ir. No es redimirse, recordemos, sino comprender. No es que andemos de salvadores del planeta, ni del mundo, ni de la familia, ni de nadie, sino reconocer los potenciales. Dejemos de buscar en los otros lo que no hemos nosotros aprendido a construir. Cada nación es la proyección del alma de sus habitantes. ¿Qué estamos viendo? ¿Nos gusta lo que vemos? No podemos pedirle al planeta que cambie porque el cielo dice algo, porque siempre estamos buscando en el afuera, que el cielo es otra forma más de buscar. El cielo indica momentos especiales, momentos que hay que aprovechar, cosas que podemos hacer, pero el país no va a cambiar porque cambien los planetas, sino cuando cada corazón comience a vibrar en el tono de Virgo. ¿Estamos dispuestos a servir al país conscientemente? Entonces,
En ese momento, cuando todos vayamos hacia el norte, la espiga del trigo florecerá en medio del mar. Y el océano de Piscis se volverá claro, reflejando un rostro nuevo, el de un pueblo que aprendió a sanar su historia con las manos, con el corazón y con el silencio desde adentro, porque no tenemos que estarlo pregonando a los cuatro vientos. Y así, este cielo que alguna vez nos habló de redención, hablará al fin de responsabilidad, y el destino de la tierra de gracia no será ya un acto de fe, sino un acto de conciencia. Y cada uno, al escuchar esa voz interior, sabrá que el alma de la nación late en su propio pecho. Bueno, hasta aquí nos trajo el río. Gracias por llegar hasta el final. Sé que me quedó un poco largo, pero es que tenía mucha necesidad de hablar esto, que lo he hablado muchas veces en clase, pero no lo había puesto público para que llegue a quien tenga que llegarle. Gracias de nuevo por estar hasta aquí. Y ya saben todo lo que hay que hacer. Si quieren que crezca, ayúdenme comentando, compartiendo, suscribiéndose. Esto ayuda a que pueda hacer más videos como este. Y bueno, recuerden que esta es la bitácora personal, que sería la bitácora de Venezuela, y que las estrellas siempre brillan. Nos vemos. Bye bye.